El cuerpo está relajado. Los pulmones se llenan de gas. No hay veneno, no hay disparos, no hay agujas, solo aire. O, al menos, eso parece. Un susurro apenas audible, pero cargado con el peso de la muerte. El silencio que habla. Era enero de 2024, y el frío invernal de Alabama no era tan penetrante como la quietud opresiva dentro de los muros de Holman Correctional Facility. Kenneth Smith, un nombre que pronto resonaría en titulares de todo el mundo, se convirtió en el primer ser humano en ser ejecutado mediante hipoxia por nitrógeno. Su muerte no solo fue silenciosa, fue histórica, un hito sombrío en la evolución de la pena capital en Estados Unidos. Y lo que ocurrió esa noche, dentro de una cámara de ejecución diseñada para el olvido, podría redefinir para siempre la forma en que una nación enfrenta la justicia más extrema. Pero, ¿qué es exactamente la hipoxia por nitrógeno? ¿Es, como sus defensores proclaman, una forma más humana de morir? ¿Un adiós indoloro, envuelto en la invisibilidad de un gas inodoro e incoloro? ¿O es, por el contrario, una máscara sofisticada para un sufrimiento invisible, una agonía velada que la ciencia y la ley apenas comienzan a comprender? Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de este método. Te contaremos la génesis de su aparición, exploraremos casos reales que han puesto a prueba sus promesas, desglosaremos las controversias médicas y éticas que lo rodean y analizaremos los juicios legales que han intentado, a menudo en vano, detener su avance. Es un método de ejecución que promete ser indoloro, un final rápido y tranquilo. Pero la cruda verdad es que nadie, ninguno de los que lo ha experimentado, ha sobrevivido para confirmarlo. Cuando la escasez obliga a la invención. La historia reciente de la pena de muerte en Estados Unidos está marcada por una crisis silenciosa pero devastadora. La escasez crónica de las drogas letales tradicionalmente utilizadas para las inyecciones. Era un problema que se gestaba desde principios de los años 2010, cuando un creciente número de farmacéuticas europeas y, posteriormente, estadounidenses, comenzaron a negarse rotundamente a vender sus compuestos para fines de ejecución. Sus razones eran variadas: objeciones éticas, presiones de activistas o simplemente el deseo de no asociar sus productos con la muerte administrada por el Estado. El resultado de esta negativa generalizada: un rompecabezas judicial para los estados, forzados a buscar desesperadamente alternativas. Las viejas farmacias penitenciarias se vaciaron y los protocolos de ejecución se volvieron insostenibles. Fue en este contexto de urgencia y experimentación legal que surgió una propuesta casi de la nada. Un método apenas probado, envuelto en la aparente simplicidad de la química básica. La hipoxia por nitrógeno. La idea de un aire sin oxígeno para inducir la muerte empezó a flotar en los pasillos de las legislaturas. En su concepción más pura, la hipoxia por nitrógeno es desarmadoramente simple. Consiste en colocarle al condenado una mascarilla hermética, similar a las usadas para respirar, y, en lugar de aire vital, bombear nitrógeno puro. Este gas, incoloro, inodoro y no tóxico en sí mismo, actúa como un sustituto, desplazando el oxígeno de los pulmones y, por extensión, de la sangre. El cuerpo humano, desprovisto de su combustible esencial, entra entonces en un estado de hipoxia profunda, una asfixia silenciosa a nivel celular. Es un colapso interno, una desconexión gradual pero implacable de los sistemas vitales, que culmina en la pérdida de la conciencia, convulsiones involuntarias y, finalmente, la muerte. Es un apagado programado, donde el interruptor es la ausencia de vida misma. Desde el punto de vista médico, la muerte por hipoxia puede ser sorprendentemente rápida. El cerebro es increíblemente sensible a la falta de oxígeno, pero eso no significa que sea placentera. De hecho, es una de las grandes falacias. Al cerebro no le importa si estás respirando algo. Lo que le importa es el oxígeno, y si no lo tiene, empieza a apagarse de forma desesperada, enviando señales de alarma por todo el cuerpo. No es una siesta, es un colapso. La idea, inicialmente vista como una solución elegante a la crisis de las drogas, fue impulsada con fervor por estados como Alabama, Mississippi y Oklahoma, que legalizaron el método entre 2015 y 2018. Sin embargo,
A pesar de su aprobación en los libros, pasaron casi 10 años antes de que alguien se atreviera a cruzar ese umbral. La teoría era una cosa, la práctica otra muy distinta. El primero en enfrentar el juicio del nitrógeno fue Kenneth Eugene Smith, un hombre cuyo nombre ya estaba grabado en los anales de la pena de muerte por una razón muy diferente. Kenneth Smith fue condenado en 1988 por un crimen que sacudió los cimientos de Alabama y dejó una cicatriz profunda en la comunidad: el brutal asesinato por encargo de Elizabeth Dorlin Sennett. Este acto fue perpetrado junto a un cómplice, un pacto oscuro que lo llevaría a enfrentar la máxima pena. Durante más de 35 largos años, Smith habitó el corredor de la muerte, un purgatorio existencial donde las horas se dilataban en la espera y los días se convertían en décadas de apelaciones y esperanzas vanas. En ese espacio liminal, el tiempo no transcurría de forma lineal, se estiraba y se contraía de forma caprichosa, un tormento silencioso de incertidumbre constante. Sin embargo, su nombre no solo se grabó en la historia por su condena. Fue un intento fallido y agónico de ejecución lo que lo catapultó a la infamia nacional, transformándolo, sin quererlo, en el candidato involuntario y de alto perfil para un experimento mortal que cambiaría el panorama de la pena capital. En 2022, la fecha de su ejecución por inyección letal finalmente llegó, un día marcado en el calendario para poner fin a décadas de espera. Sin embargo, lo que se esperaba que fuera un procedimiento sombrío pero expedito, se detuvo abruptamente a mitad del proceso. Los funcionarios encargados, en un intento desesperado que se extendió por horas interminables, transformándose en una pesadilla visible para los presentes, no lograron encontrarle una vena viable a Kenneth Smith. Fue un calvario de punciones repetidas y frustración palpable. Un fracaso técnico que se manifestó como una agonía prolongada. Este intento fallido fue rápidamente catalogado como una verdadera tortura, un fiasco humanitario que trascendió los muros de la prisión. El caso no tardó en escalar, convirtiéndose en un escándalo nacional que reavivó, con una intensidad inusitada, el debate ya de por sí polarizado sobre la crueldad inherente a la pena capital y los métodos utilizados para llevarla a cabo. La imagen de Smith, sometido a un suplicio de agujas, quedó grabada en la conciencia pública. Lo que le hicieron a Kenneth Smith esa noche fue un acto de crueldad innecesaria, una violación fundamental de su dignidad. Lo torturaron con agujas por más de una hora, buscando sin éxito una vena que les permitiera cumplir su macabro mandato. Lo devolvieron a su celda con el cuerpo magullado, los ojos en blanco por el trauma. No fue justicia, fue una tortura. Y el simple hecho de que se considerara un fallo en lugar de un crimen dice mucho de cómo la sociedad aborda estos límites. Fue precisamente después de este intento fallido que Alabama, desesperada por encontrar una forma de ejecutar a sus condenados, aprobó la hipoxia por nitrógeno. Y con un cinismo que helaba la sangre, Smith fue el primero en la lista. La ejecución fue grabada internamente, un registro para los anales, pero no transmitida al público. La transparencia se sacrificó en el altar de la eficiencia. El 25 de enero de 2024, Kenneth Eugene Smith fue asesinado en Alabama en la primera ejecución de gas nitrógeno autorizada por el Estado. La escena, según los informes, era escalofriante en su sencillez brutal. Lo ataron a una camilla, lo conectaron a un oxímetro de pulso, almohadillas de electrocardiografía y un respirador de aire facial completo. La puesta en escena de una muerte moderna. El gas nitrógeno se promocionaba como un método de ejecución humano y pacífico, una técnica que haría dormir a la gente en cuestión de segundos, seguida de una muerte rápida y tranquila. Sin embargo, la realidad fue un golpe brutal para esa narrativa. Según los testigos, la escena distó mucho de ser pacífica. Smith se retorció y convulsionó durante minutos, agitándose violentamente en la camilla, mientras su cuerpo parecía luchar por respirar. Fue declarado muerto después de 28 minutos. Testigos presenciales, la prensa acreditada, describieron que sacudió su cuerpo violentamente por varios minutos. Algunos, con un lenguaje quizás más conciliador, lo describieron como una muerte serena. Otros, con una honestidad desgarradora, como una agonía silenciosa.
La verdad, como casi siempre, reside en los matices, y la percepción de esa agonía quedó grabada en la mente de quienes la presenciaron. Alabama carries out first execution by nitrogen gas. La ejecución de Smith deja al descubierto el entrelazamiento inquietante entre la medicina y la pena capital, y requiere un nuevo examen para determinar si los profesionales de la salud deberían participar en estos actos. La muerte de Smith reveló una grieta profunda en la lógica que sustentaba el nuevo método. Sin evidencia científica sólida que respaldara la teoría de una muerte indolora, los estados habían adoptado un método nunca antes utilizado en ningún lugar del mundo. En 2015, Oklahoma, otro estado enfrentado a la crisis de las drogas letales tras la fallida ejecución de la inyección letal de Clayton Lockett en 2014, se convirtió en el primer estado en adoptar una medida que permite al personal penitenciario utilizar gas nitrógeno para ejecutar a personas. Aquella ejecución fallida de Lockett, donde el recluso convulsionó y agonizó durante más de 40 minutos, había provocado un cese temporal de las ejecuciones en el estado, y la desesperación por encontrar una solución los llevó al nitrógeno. Antes de la ejecución de Kenny Smith en Alabama en 2024, no se había llevado a cabo ninguna ejecución en ningún lugar del mundo utilizando asfixia con un gas inerte como el nitrógeno. A pesar de esta ausencia total de evidencia científica y de precedentes, Mississippi aprobó una ley similar en 2017 y el 22 de marzo de 2018, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, firmó una legislación que convirtió a Alabama en el tercer estado del país en permitir ejecuciones con gas nitrógeno. Más recientemente, en marzo de 2024, Luisiana se sumó a esta controvertida lista, añadiendo la asfixia por nitrógeno a su arsenal de métodos capitales. La tendencia era clara. La desesperación por ejecutar superaba cualquier precaución científica o ética. En teoría, el nitrógeno se presenta como el asesino perfecto e indetectable. Es un gas sin olor, sin color y sin sabor, el componente más abundante de la atmósfera que respiramos a diario, haciéndolo familiar y en apariencia inofensivo. Por eso, respirarlo en un entorno desprovisto de oxígeno parece completamente normal para el cuerpo humano, un acto tan natural como cualquier inhalación habitual. Sin embargo, esta aparente normalidad es una trampa mortal, una fachada engañosa envuelta en la mismísima apariencia de la vida. Pero la normalidad es solo una ilusión momentánea, porque al desaparecer el oxígeno, el combustible esencial, también se desvanece con él la base misma de la conciencia y finalmente de la existencia. Es un adiós silencioso, casi imperceptible, donde el aire que debería sostener la vida se convierte en el vector de la muerte. El cuerpo humano en esta situación comienza a reaccionar de forma escalofriante en cuestión de segundos. 15 segundos. Una euforia leve, quizás una ligera visión borrosa. El cerebro luchando por interpretar la ausencia de oxígeno como una rareza, no como una amenaza inminente. 30 segundos. La pérdida de coordinación motora. Los movimientos se vuelven torpes. El cuerpo comienza a desconectarse de la mente. 60 segundos. La inconsciencia, un apagado abrupto que los defensores del método citan como prueba de su humanidad. Pero esta inconsciencia no es un sueño, es el inicio de un colapso neuronal irreversible. 90 a 120 segundos. El colapso neuronal se profundiza. El daño cerebral se vuelve masivo y permanente. 180 segundos. La muerte cerebral. El fin de toda actividad neurológica, el punto de no retorno. Lo que verdaderamente preocupa de la hipoxia por nitrógeno no es solo la rapidez con la que se produce la inconsciencia aparente, sino la ausencia de señales claras de sufrimiento para los observadores externos. El condenado puede parecer tranquilo, puede incluso estar inmóvil, pero por dentro, el cerebro puede estar experimentando una especie de asfixia interna, enviando señales de angustia que no se manifiestan en movimientos externos. Es como si el cerebro estuviera gritando en silencio, una agonía sin voz ni gesto, lo que nos hace cuestionar si estamos realmente siendo más humanos o simplemente más eficaces en ocultar el horror. A diferencia de otros métodos de ejecución que a menudo involucran visiones explícitas de violencia o dolor, aquí no hay sangre que manche el escenario. Tampoco hay agujas punzando la piel.
un alivio para aquellos que aborrecen la visión de los instrumentos médicos usados para quitar la vida. Lo que queda es solo un silencio absoluto, una quietud profunda y perturbadora que, para los críticos y expertos en ética, podría estar ocultando un sufrimiento invisible y atroz. Este silencio no es necesariamente paz. Puede ser el velo de una tortura inaudible, envuelta en la engañosa manta de la humanidad. Se promociona como una muerte limpia, un final sin desorden visual, pero la pregunta crucial persiste. ¿Es esta limpieza aparente un indicio de un proceso más ético o simplemente una forma de hacer que la brutalidad sea más fácil de digerir para quienes la observan o la justifican? Mientras el eco escalofriante de la ejecución de Kenneth Smith aún resonaba en los pasillos de las prisiones y en el debate público, otro nombre emergió, sombrío, en el horizonte de la pena capital: el de Jesse James Hoffman. Fue condenado por el brutal asesinato de una estudiante en 1996, un crimen que conmocionó profundamente a su comunidad. Hoffman se encontró en este año 2025 programado para un destino singular. Se convertiría en uno de los primeros individuos en Luisiana en enfrentar la muerte por hipoxia con nitrógeno, un método tan nuevo como controvertido. Lo que hace su caso aún más simbólico y cargado de peso histórico es que Luisiana no había ejecutado a nadie desde hacía más de 15 años. La reintroducción de la pena capital en el estado, y además con un método tan novedoso y polémico, posicionó a Hoffman en el centro de una tormenta legal y ética. Nunca pensé que volveríamos a ejecutar, y menos así. He visto la inyección, he estado cerca de la silla eléctrica. Esto no es como eso. Esto es diferente, más limpio, sí. No hay fluidos, no hay dramas visibles. Pero hay algo más frío también, una distancia. Es como si el proceso se hubiera vuelto tan técnico que se vuelve impersonal. Y eso, a veces, es más perturbador que el desorden. La defensa de Hoffman, como era de esperar, y en un último y desesperado intento por salvar su vida, intentó detener el proceso judicial. Sus abogados, apelando a la conciencia constitucional, alegaron enérgicamente que la hipoxia por nitrógeno no era simplemente un método inusual, sino un método cruel e inusual de castigo, una violación flagrante de los principios consagrados en la 8ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Argumentaron que el sufrimiento que Smith había experimentado era una clara evidencia de la inhumanidad del proceso. Sin embargo, la Corte Suprema del Estado de Luisiana, invocando la soberanía estatal y la perentoria necesidad de llevar a cabo la justicia en nombre de las víctimas, avaló el uso del gas. Esta decisión no solo selló el destino de Hoffman, sino que abrió de par en par la puerta a futuras ejecuciones por este medio en Luisiana y, lo que es aún más significativo, estableció un precedente peligroso para otros estados que buscan alternativas a los métodos tradicionales. La máquina de la pena capital, incesante y adaptable, había encontrado, en la quietud letal del nitrógeno, una nueva y controvertida herramienta para cumplir con su propósito. ¿Una muerte más humana o más deshumanizada? El dilema ético. La hipoxia por nitrógeno ha sido presentada como la solución humana a los problemas de la inyección letal, una forma de evitar las ejecuciones fallidas y las imágenes de sufrimiento. Pero esta narrativa está lejos de estar exenta de críticas, y las voces que se alzan en su contra son potentes y diversas. Amnistía Internacional, una de las principales organizaciones de derechos humanos del mundo, la calificó sin rodeos como un experimento médico disfrazado, denunciando la falta de rigor científico y la naturaleza experimental del método. De hecho, asociaciones médicas en Estados Unidos, con un claro compromiso ético, se negaron rotundamente a participar en el diseño del protocolo de ejecución con nitrógeno, argumentando que su misión es salvar vidas, no quitarlas. La preocupación más profunda, y quizás la más inabordable, es que no existen estudios científicos completos y éticamente válidos sobre cómo la asfixia por nitrógeno afecta a personas conscientes, y menos aún a individuos sometidos a los niveles extremos de estrés que implica una ejecución. La teoría dice una cosa, la experiencia humana es otra. La tentación de limpiar la ejecución, de hacerla invisible, es comprensible desde una perspectiva social. Nadie quiere presenciar el horror. ¿Pero estamos normalizando una ejecución sin testigos visibles del sufrimiento? Estamos creando una distancia,
una especie de velo entre el acto de matar y la conciencia pública. Tal vez eso no sea más compasivo. Tal vez, solo tal vez, sea más cobarde, un intento de eludir nuestra propia responsabilidad moral al hacer que la muerte administrada por el Estado sea estéril e invisible. La hipoxia por nitrógeno, en su ambigua y controvertida naturaleza, se asienta firmemente en una zona gris de la justicia penal, un terreno pantanoso donde la ciencia, la ética y la ley colisionan. Las decisiones estatales divergentes, la ausencia de un consenso federal unificado y la escasez de precedentes sólidos no hacen más que fragmentar la aplicación de la ley, creando un mosaico de enfoques dispares a lo largo del país. Cada estado que decide adoptar este método no solo está buscando desesperadamente una solución funcional para ejecutar sentencias de muerte, sino que se convierte, lo quiera o no, en un auténtico laboratorio moral. En este experimento de proporciones inauditas, la vida y la dignidad humanas no son más que variables, pendiendo precariamente de un hilo, mientras la sociedad observa, a menudo con una mezcla de fascinación y repulsión. Este dilema no es meramente legal o científico. Nos arrastra a la esencia misma de nuestra existencia, a la función más básica e irrefutable de la vida: la respiración, el aliento final de la justicia. Respirar es el acto más fundamental de la vida, el primer indicio de nuestra existencia y el último aliento que escapa al morir. Es el ritmo invisible que nos conecta intrínsecamente con el mundo exterior, el combustible silencioso que alimenta cada pensamiento, cada movimiento, cada emoción que experimentamos. Sin embargo, en una cámara sellada, diseñada para aislar, donde el aire ya no tiene oxígeno, la esencia misma de este acto se retuerce en una paradoja macabra. Allí, cada inhalación no es un sorbo de vida, sino un paso irreversible hacia el abismo, una cuenta regresiva inexorable. Respirar entonces se convierte en lo último que harás, una cruel ironía donde el aliento de vida se transforma en un suspiro final, en el heraldo de la muerte. La hipoxia por nitrógeno es un invento sombrío del siglo XXI, nacido de la necesidad y la controversia. Podría definir cómo mueren los condenados en Estados Unidos en las décadas venideras, convirtiéndose en el estándar. O, por el contrario, su polémica naturaleza y la falta de pruebas convincentes sobre su humanidad podrían llevar a su eventual desuso. El tiempo lo dirá. Quizás la verdadera pregunta que nos lanza este método no es si es más humano. Esa es la pregunta fácil, la que busca una justificación técnica. La pregunta real, la que nos confronta como sociedad, es mucho más profunda y dolorosa. ¿Seguimos siendo humanos al usarlo? ¿O el acto de buscar una forma limpia y silenciosa de quitar una vida nos deshumaniza en el proceso, al evitar confrontar la brutalidad inherente a la pena capital? En un mundo que clama por transparencia, donde cada proceso, cada decisión de la justicia se somete a un escrutinio público cada vez más intenso, surge una pregunta incómoda al hablar de la pena capital. ¿Es realmente preferible una muerte silenciosa y oculta, envuelta en la invisibilidad de un gas, si eso nos permite evitar mirar de frente lo que realmente estamos haciendo en nombre de la sociedad? ¿Nos hace esto más humanos o simplemente más cómodos? ¿O por el contrario, es precisamente esa misma ocultación, ese velo de silencio y limpieza, lo que nos aleja de nuestra propia humanidad, diluyendo nuestra capacidad de confrontar la verdadera naturaleza de la pena de muerte? La respuesta a esta pregunta, más allá de la técnica o la ciencia, reside en el reflejo de lo que somos como sociedad y lo que estamos dispuestos a tolerar en nuestro nombre. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que un método limpio de ejecución nos hace más civilizados o simplemente nos distancia de la dura realidad de lo que significa quitar una vida? Deja tu comentario abajo y únete a la conversación. Tu perspectiva es crucial en este debate.